En este video vamos a ver los criterios de clasificación o familias de los materiales según su absorción. Existen múltiples criterios de clasificación que pueden ser válidos en un caso u otro, pero acá vamos a ver el que están visualizando en pantalla. Esta clasificación responde a dos cosas. Uno, cómo es el mecanismo para el cual absorben la energía incidente, y el segundo es en qué rango de frecuencias absorbe más el material. O sea, que para cuál frecuencia tiene mejor desempeño, para las frecuencias bajas, medias o altas. Esto es algo importantísimo cuando estamos evaluando para intervenir en el diseño acústico de un recinto. Los diversos materiales de uso común pueden dividirse en materiales porosos, rígidos o flexibles, en paneles membrana, panel resonador, y por último en paneles perforados o resonadores de Helmholtz o de cavidad. Lo primero que vamos a ver son los materiales porosos. Este tipo de materiales están formados por fibras o estructuras cavernosas que dejan entre sí espacios que son alcanzados por las moléculas de aire. Actúan por rozamiento de las moléculas de aire con las del material, produciendo la disipación de la energía de las ondas sonoras que se transforma en calor. Estos materiales son de poros abiertos, tipo fibra, que conforman estructuras cavernosas, y la efectividad real de estos materiales está supeditada a que el aire alcance la superficie del material. Esto último es muy importante que lo entiendan y recuerden, o sea, que la efectividad real de este material está supeditada a que el aire alcance la superficie del material. El máximo de eficiencia en la absorción ocurre en altas frecuencias donde las longitudes de onda coinciden con los espesores normales de los materiales utilizados. Como ven en la gráfica, tienen muy poca absorción en las frecuencias bajas, o sea, casi despreciable, y luego presentan un crecimiento casi constante, teniendo los valores máximos de absorción en las frecuencias altas. Otra cosa que pueden ver acá es cómo a mayor espesor de este mismo material, la absorción es mayor, especialmente en las bajas frecuencias. El incremento relativo en las frecuencias altas no es considerable. Los parámetros físico-geométricos que gobiernan el proceso de absorción son: el espesor de las capas del material, por lo general son entre 2,5 y 5 centímetros aproximadamente. Esta es la razón por la cual absorben altas frecuencias. Otro de estos parámetros es la frecuencia del sonido incidente. Para frecuencias graves tienden a ser poco efectivos. El siguiente parámetro es el método de montaje. Hay algunos materiales que no pueden quedar vistos por estética o porque se deterioran, por ejemplo la fibra de vidrio. Por lo general hay que pensar un montaje, ¿no?, sumado para que la fibra de vidrio no quede directamente en contacto con el ambiente por estos motivos. Entonces hay que sumar un velo acústicamente transparente y esto hay que pensar cómo hacerlo. Otro de los parámetros es la resistencia al paso del flujo del aire. Esto tiene que ver con cómo absorbe el material. A mayor resistencia, mayor rozamiento y por tanto mayor absorción. Esto se asocia a la densidad, porque un material más denso va a tener más fibra, por lo que va a haber una mayor resistencia al paso del aire, por lo tanto, una mayor absorción. Otro parámetro es la porosidad. El tema de la porosidad es algo común y muy usado cuando se diseñan cielos rasos, por ejemplo en oficinas. Algo muy utilizado son baldosas de yeso con microperforaciones.
para propiciar el ingreso de la energía en el material. Bueno, lo que vimos hasta acá es de los materiales porosos en general. Ahora lo que vamos a ver son algunas características de los materiales porosos rígidos. Un panel acústico se puede describir como un material rígido autoportante, presentado en unidades prefabricadas de un tamaño y espesor definidos. Los diferentes productos existentes difieren en su composición y características superficiales. Apariencia, forma de aplicación, facilidad de limpieza, capacidad de ser repintados, etc. Estos son materiales que no son necesariamente rígidos en su composición, sino que ya están armados con alguna subestructura o algo, que lo que hacen es que sean autoportantes, y es así entonces como los vamos a encontrar a la venta en el mercado. Estos materiales se usan en forma de yesos absorbentes con una estructura granular o fibrosa, de tela o esterilla hecha de mineral orgánico o lana artificial, losetas acústicas y bloques comprimidos de fibra con la adición de aglutinantes. Y acá en esta diapositiva vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la de la izquierda vemos uno de los más comunes, que son las baldosas de yeso con microperforaciones, como ya comentamos. Estas ya dijimos que son muy comunes en oficinas, y algo que pasa muy comúnmente con estos materiales es que con el pasar del tiempo estas baldosas se ponen amarillentas, y entonces los usuarios tienden a veces a pintarlas de blanco con pinturas que tapan los poros. Esto no hay que hacerlo, porque entonces lo que se hace es que se pierden las propiedades acústicas por las cuales fueron colocadas estas baldosas. En la imagen del medio, lo que vemos es un material que es muy utilizado en auditorios y demás. Este está compuesto por un material absorbente, el cual se recubre con un textil acústicamente transparente, que lo que permite es solo protegerlo, proteger ese material poroso, sino que además admite jugar con distintos diseños, pudiendo tener infinidad de estampados. Y por último, en el último de la derecha, lo que vemos es un panel aglomerado. Bueno, acá lo que tenemos es un ejemplo de un material absorbente que encontramos en el mercado. Es uno elegido al azar, no tiene nada en particular que queremos mostrar en este material. Lo que sí queremos que vean es la tabla, bueno, y la imagen cómo se monta también. En esta tabla lo que tenemos es a la izquierda las frecuencias y por último el valor NRC, o sea el valor global. En las otras dos columnas lo que tenemos es el índice de absorción sonora para dos espesores diferentes del mismo material. El primero para 1 pulgada y el segundo para 1 pulgada y 3/4. Si comparamos la absorción de estos dos materiales, vemos en el global que el más grueso es el más absorbente. Pero ¿cómo es su comportamiento absorbente frecuencia a frecuencia? Lo que vemos es un aumento considerable en la absorción equivalente, especialmente en las frecuencias bajas, y un aumento sí, pero poco significativo en las frecuencias medias y altas. Esto lo que quiere decir es que al aumentar el espesor, lo que mejora es la absorción en las bajas frecuencias. Así que, si es eso lo que estoy necesitando, viene muy bien, pero si no, debo considerar usar otro material. En esto vemos la importancia de trabajar frecuencia a frecuencia y no solo con los valores globales. Bueno, ahora lo que voy a hacer es un paréntesis
en esto para explicar algo que es importante. Si miran esta tabla, van a ver valores que son superiores a 1, cuando habíamos dicho que los mismos deberían estar siempre entre 0 y 1. El coeficiente de absorción vimos que era la cantidad de energía absorbida sobre la incidente. En teoría, entonces, desde el punto de vista físico, es imposible que un material absorba más de lo que incide, porque estaría entonces generando energía. Pero la explicación de esto es que el coeficiente de absorción es cantidad de energía absorbida sobre la cantidad de energía incidente por unidad de superficie, por metro cuadrado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un material como el que vemos en la foto, que tiene un perfil acanalado, esto lleva que en un metro cuadrado de material colocado tenga más de un metro cuadrado de material expuesto al aire. Porque si yo lograra desplegar ese material que se encuentra en estos perfiles convexos hacia el espacio, yo tendría más de un metro cuadrado, y de ahí la explicación de por qué el valor de la tabla es superior a 1. Porque en un metro cuadrado de material yo tengo más de un metro cuadrado expuesto al aire. Cierro paréntesis. Entonces, acá tenemos dos conclusiones. Una disminución en la porosidad del material origina un cambio de la absorción máxima hacia las altas frecuencias. Y la segunda conclusión dice: la presencia de un espacio de aire entre el material y la pared rígida origina un aumento de la absorción a las bajas frecuencias. Como ya comentamos, muchas veces los absorbentes porosos son llamados absorbentes de velocidad, porque la máxima eficacia de absorción se obtiene cuando la onda, las partículas en movimiento, están dentro del material en los puntos de máxima velocidad, existiendo una fricción máxima y por tanto la máxima absorción. Si analizamos entonces el comportamiento a partir de la onda de velocidad, estudiando el caso para una onda de una única frecuencia, pueden ver las figuras de abajo que ejemplifican esto, encontramos un cero de velocidad en el punto en que la onda llega a la pared rígida. Justo cuando la onda llega a la pared, se encuentra en impedancia infinita, o sea, el movimiento nulo, que es igual a velocidad cero. Si el cero de la velocidad está en la pared, por condiciones de contorno, encontramos el primer máximo de velocidad a una distancia igual al lambda sobre 4 de la pared, o sea, 4 veces menor a la longitud de onda. Disculpa. Entonces, si se pretenden entonces obtener coeficientes de absorción muy elevados a bajas frecuencias, no es imprescindible hacer uso de materiales muy gruesos. Lo que basta es con utilizar un material de espesores medios y colocarlo a una distancia X de la pared. La máxima absorción entonces se producirá a aquellas frecuencias para la cual la distancia del material a la pared sea igual a lambda sobre 4, o sea, 4 veces menor de la longitud de onda. Pero generalmente nos interesará absorber en un margen amplio de frecuencias, no a una sola frecuencia. Entonces, para aumentar la absorción a bajas y medias frecuencias, será necesario incrementar la separación entre el material y la pared, además del espesor. Bueno, acá lo que tienen es una tabla comparativa del comportamiento acústico de diferentes materiales. Son muy útiles las gráficas estas que vemos, porque lo que hacen es mostrar la absorción del material en cuanto a las frecuencias graves, medias y agudas. En esta gráfica lo que vemos es que todos los materiales porosos tienen un comportamiento muy similar. Arrancan con una baja absorción a bajas frecuencias y aumentan considerablemente la absorción en las frecuencias medias y altas. Esta tabla no la vamos a ver ahora en detalle, pero es
pero sería muy interesante que luego se hagan un tiempito para estudiarla con detenimiento en sus casas. Esto que vemos en estas dos fotos son mantos de lana mineral, lana de vidrio y lana de roca. Estos son materiales porosos flexibles. El proceso de absorción es el mismo del que vimos en los rígidos, lo único que varía es la forma de presentación del material y por lo tanto la forma que lo colocamos. Este material absorbente tiene un esqueleto que no es rígido, pero sí elástico. No solo el aire de los poros está sujeto a vibraciones, sino también el esqueleto elástico. Entonces, como ya comentamos, resulta conveniente cubrir los materiales absorbentes por la cara expuesta al recinto por los siguientes motivos. 1. Con el transcurso del tiempo pueden desprender partículas contaminantes. Otra razón es que pueden resultar dañados si están al alcance del público. Y la última es que pueden ser por razones puramente estéticas. La presencia de una delgada capa cubriendo materiales ligeros y materiales blandos origina un aumento de la absorción. Los recubrimientos más comunes utilizados son velo acústicamente transparente, superficie microporosa, lámina de plástico a papel, panel perforado o ranurado de madera. Por ejemplo, para que un material metálico, como una chapa perforada, se comporte como una protección acústicamente transparente, tiene que cumplir 3 cosas. Debe tener una porosidad mayor al 30%, la separación entre los agujeros tiene que ser menor a la longitud de onda dividido 2, y la longitud del agujero, o sea, el grosor de la chapa, tiene que ser menor al lambda sobre 4, o sea, longitud de onda sobre 4. Si la chapa no cumple con estos mínimos, la misma entonces estaría aportando otras propiedades al material, por lo que el sistema entero pasaría a comportarse como un panel perforado, que es algo que vamos a ver ahora más adelante en la clasificación. Bueno, esto que vemos acá son algunas fotos de estos materiales. El primero es una espuma de similar característica a las que vimos hasta ahora, y en la última foto lo que vemos es este mismo material recubierto con un velo acústicamente transparente, porque lo que admite es cambiar el diseño y además permite que se pueda lavar. Estos son algunos materiales que generalmente se usan suspendidos en los hilos rasos de recintos fabriles, etc. Bueno, esto es más de lo que veníamos viendo de los materiales absorbentes suspendidos, y en estas imágenes vemos cómo se utilizan. Se usan mucho también cuando no tenemos paramentos verticales para poder colocar materiales absorbentes, o en espacios muy amplios, por ejemplo, o en los casos que por alguna razón no es posible colocar materiales absorbentes en los cerramientos verticales, por ejemplo, de fábricas, etc. Se usa mucho también en estudios de grabación de televisión, lo que no vemos en la tele, porque estos materiales se encuentran fuera de donde graba la cámara. Otra categoría que tenemos en la clasificación es la de los paneles membrana. La capacidad de absorción acústica de estos sistemas vibratorios sucede cuando la onda sonora encuentra en su camino cuerpos capaces de vibrar a su propio ritmo, disminuyendo su energía inicial al establecerse ondas estacionarias en los cuerpos que encuentra. Acá el fenómeno de absorción es por otra razón física. La absorción entonces no se da por el rozamiento, sino por una razón netamente mecánica. Acá lo que tenemos es un dibujo de un panel membrana, el cual puede ser, por ejemplo, hecho de panel de yeso con una masa superficial X, el cual tiene 2 dimensiones que son muy superiores a la tercera.
lo cual hace que al colocarlo a una distancia D del cerramiento sobre bastidores rígidos, la placa vibre por coincidencia y se convierta en un panel membrana. Estos paneles membrana lo que hacen es convertir la energía sonora en mecánica como resultado de las deformaciones ondulatorias de un panel al ser excitado por el sonido incidente. Entonces, lo que sucede es que el panel membrana va a vibrar por coincidencia y entonces por simpatía lo que va a hacer es mitigar la onda sonora incidente. Estos paneles sirven para un rango de frecuencias determinado y para un rango de ángulo de incidencia de la onda determinado también. Entonces, acá en la fórmula vemos cómo el máximo de absorción ocurre en la región de las bajas frecuencias y para las frecuencias de resonancia F0. Y que los parámetros que varían a la frecuencia de resonancia son la masa superficial y la distancia del panel a la pared rígida en centímetros. En la fórmula vemos entonces que si tenemos poca masa y poca distancia a la pared, entonces el resultado total va a tender a ser alto, por lo que la frecuencia de resonancia va a tender a ir hacia los agudos. Pero por el contrario, si yo aumento la separación de la placa a la pared y aumento la masa de la placa, la absorción del panel membrana va a tener el máximo de absorción en las frecuencias bajas, o sea, en las graves. Algo que se usa mucho es añadir material poroso en el espacio de aire detrás de la membrana, lo cual provoca un considerable aumento de absorción. Generalmente los materiales que se ponen son materiales porosos flexibles, como lanas minerales. Estos materiales no están expuestos al aire del local porque está el panel de por medio, pero lo que hace es actuar sobre la energía que traspasó ese panel membrana, absorbiendo entonces esa energía y disminuyendo la probabilidad de que aparezcan modos propios dentro de la cámara. Entonces, aumenta la capacidad absorbente del panel membrana en el rango de frecuencias para el cual fue diseñado este panel. Las ventajas que tienen estos paneles membranas son su resistencia a los golpes, la durabilidad que tienen con el pasar del tiempo, y la posibilidad de poder tratar la superficie, o sea, pintarlos, etc. Porque el proceso de absorción es netamente mecánico, como ya comentamos. Ahora lo que vamos a ver son los resonadores de Helmholtz. Estos resonadores son muy específicos y consisten en un volumen de aire dentro de una cavidad conectada al aire del recinto mediante una pequeña abertura denominada cuello del resonador. Se basa entonces en una cavidad cerrada por paredes rígidas de un volumen determinado que se comunica con el exterior a través de un cuello con determinada longitud y una sección. Se comporta bajo ciertas condiciones como un sistema masa-resorte, presentando por lo tanto una frecuencia de resonancia. A la izquierda lo que vemos es un esquema conceptual de comportamiento. Tendríamos a la izquierda del esquema el espacio a acondicionar y a la derecha del volumen el aire conectado con el espacio por el cuello. Los parámetros que van a condicionar el funcionamiento del resonador son el volumen de la cavidad, la sección del cuello y la longitud, la profundidad del cuello. Lo que vemos en la imagen de la derecha es un ejemplo de un tipo de resonador de Helmholtz, el cual consiste en un bloque de hormigón
que forma una pared al superponer un bloque con el otro. Lo que resulta es tener una pared de n cantidad de resonadores de Helmholtz. El mecanismo de absorción de estos resonadores es el siguiente. La onda acústica, al incidir sobre el cuello, hace que el aire vibre y esta vibración se transmite a la cavidad, donde sufrirá unas compresiones y enrarecimientos periódicos. La disipación de energía se produce al hacer oscilar las ondas sonoras al aire contenido en las pequeñas cavidades. Los resonadores de Helmholtz son muy específicos y por la selectividad que tienen de absorción son utilizados en casos particulares. Va a existir un coeficiente de absorción para el cual tienen una absorción máxima. Esta frecuencia está expresada en la fórmula que vemos en esta diapositiva, donde vemos nuevamente los parámetros que la determinan, ¿no? El volumen de la cavidad, la longitud del cuello y la sección transversal del cuello. Entonces, como vemos acá en la fórmula, si aumentan cualquiera de estos parámetros, lo que pasa es que disminuye el valor global, entonces que la absorción se desplaza hacia las bajas frecuencias. Algo particular de este tipo de resonadores es que son muy específicos porque absorben sobre una banda de frecuencias muy estrecha. Para que puedan visualizarlo, la curva 2 que ven en esta gráfica es la que ilustra la absorción típica de un resonador de Helmholtz. Como ven, entonces es realmente una absorción muy selectiva. Esto es un poco lo que veníamos comentando, y acá se aclara que estos resonadores se emplean donde existe una gran reverberación a una determinada frecuencia, deseando reducir este valor sin afectar el resto de los valores de la reverberación. En esta foto lo que vemos es cómo se utiliza el bloque que vimos unas diapositivas atrás, el cual se usa en espacios muy reverberantes. En el caso de sumar a este material un material poroso en la cavidad, lo que sucede es un ensanchamiento de las bandas de octava que absorbe por una disminución del máximo de absorción. Esto lo vemos acá en esta gráfica, en la cual la línea 1 muestra lo que estamos comentando, ¿no? La línea 2 es el resonador de Helmholtz sin nada en la cavidad, y la línea 1 es cuando incorporamos el material poroso en la cavidad. Los paneles perforados son entonces un tipo de resonador de Helmholtz. Estos paneles se componen de una única cavidad común con múltiples cuellos que interaccionan con el aire del local. El mecanismo de estos paneles es el mismo que estuvimos viendo de los resonadores de Helmholtz, porque como el aire dentro de la cavidad no está en movimiento, o sea, lo que vemos acá en esta imagen, en la línea punteada, es lo que sería la cavidad de cada resonador, por lo que podríamos decir que hay una multiplicidad de resonadores presentes en un panel perforado. Estos materiales se basan en placas con perforaciones, una tasa de perforación baja, inferior al 20%, que forman una cavidad con la pared rígida. La cavidad puede llenarse con material absorbente poroso, como ya comentamos. Las características acústicas varían en función del espesor de la cámara del aire, del espesor del panel, del porcentaje de perforación y de si se coloca un material absorbente dentro de la cámara del aire o no. Estos paneles se venden con varios diseños de huecos, colores y materiales.
Y en esta última diapositiva vemos algunos otros ejemplos de estos paneles. Bueno, aquí terminamos este video, seguiremos con otro video para ver la parte de tiempo de reverberación.